entre tú y yo, entiende. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Están en su programa Pregúntale a su médico. Entramos con la canción de Hiromi Hayakawa, que es una cantante y actriz de doblaje que falleció un 27 de septiembre del 2017 luego de complicaciones en su embarazo. Días después, uno de sus familiares informó que fue a causa del síndrome de HELP. Que durante el programa estaremos contestando esas preguntas y estaremos explicando sobre este padecimiento. Muy buenos días, estamos en el programa y le damos la bienvenida al doctor Castañón. Buenos días, doctor. Hola, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Pregúntale a su médico a través de Reunión a la Expresión, el 95.3 de FM. A nombre del titular del programa, el doctor Arnulfo, le damos la más cordial de las bienvenidas. Por ahí tuvo un pequeño contratiempo, esperemos que todo salga bien. Suerte, doctor. Tenemos a nuestro invitado, igual ya muy frecuente en este programa, a nuestro querido amigo y psicólogo Marcos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues gusto de estar aquí acompañándolos. Siempre es un placer venir a compartir este espacio con ustedes y con la gente que nos escucha. El día de hoy es un programa que es la continuación del sábado pasado, en donde los radioescuchas y las personas que nos ven por redes enviaron sus preguntas y el día de hoy les daremos respuestas. El sábado pasado les pido una disculpa, no pude acompañarlos, quedaron pendientes ahí las preguntas de ginecología. Tuvimos un partito y pues los bebés nacen cuando ellos quieren nacer, así que pues bueno, ahí hay una disculpa. Programa el sábado a las 11 de la mañana, este chamaco. Pues adelante, Ernesto, tenemos varias preguntas todavía atrasadas. Vamos a empezar con, prácticamente la mayoría hasta ahorita son de ginecología. Les invitamos a que hagan preguntas aquí en la sección del chat y vamos a ir respondiendo a cada una de ellas. Dice Amira González, ¿al cuánto tiempo de una cesárea puedes hacer ejercicio de alto impacto? Por ejemplo, kickbox. Algo suave. Le dicen Amira González la suave, le dicen a Amira. Obviamente el kickboxing es, por supuesto que es un ejercicio de muy alto impacto. Hay que recordar que a pesar de que hacemos una cirugía y lo hacemos pues lo más limpio posible, con toda la técnica indicada, pues bueno, no deja de ser un trauma. El cuerpo no reconoce que es una cirugía lo que estamos haciendo. El cuerpo reconoce que está sufriendo un trauma, un golpe a nivel abdominal y su respuesta es de tal y cual. Se genera inflamación, se genera tejido de fibrosis. Y obviamente inicia el proceso de cicatrización inmediatamente al término de la cirugía. La cicatrización, de una forma inicial, es de una forma desordenada. No tiene, no es una cicatrización fina, sino es una cicatrización muy gruesa, en donde el cuerpo lo que quiere intentar es parar el sangrado y parar el daño. Después de ese proceso viene algo que se llama remodelación cicatrizal y esta puede tardar hasta un año. Hay que recordar que las suturas que ocupamos en una cesárea son suturas que se absorben durante el tiempo y hay varios tipos de suturas. Hay algunas que en las primeras 2 semanas ya están completamente absorbidas y hay otras que nos tardan hasta 120 días, hasta 4 meses en ser absorbidas. Y de esto depende. En 2 semanas esa herida está completamente cerrada, ya pueden empezar a hacer actividades de bajo impacto, se pueden bañar, pueden hacer actividades esenciales, ir al baño, comer, subir y bajar escaleras, pero el cuerpo sigue trabajando todavía. La recomendación es por lo menos de 3 a 4 meses para empezar a hacer ejercicio de alto impacto y eso se debe a que durante el embarazo los músculos del piso pélvico, de la pelvis, se van estirando y se van elongando para poder tolerar el peso del embarazo. Y este es el tiempo en que le cuesta al cuerpo regresar otra vez a su estado normal o a su estado antes del embarazo. Esos músculos se tienen que fortalecer y es lo que les lleva más o menos en volver a llegar a su estado
previo al embarazo, de 3 a 4 meses. Y pues en ese caso la recomendación sería iniciar, obviamente, es con rutinas de bajo impacto hasta las rutinas en donde pues me imagino si ella que practica kickboxing seguramente pues ya tenía sus días de entrenamiento, tiene que iniciar de forma leve e ir incrementando esa intensidad conforme ella vaya tolerando, pero la recomendación es de 3 a 4 meses iniciar su actividad física de alto impacto. Desde el punto de vista emocional, Marcos, ¿qué tan necesario es reactivar si éramos personas como la paciente que dice que entrenaba alto impacto? ¿Qué tanto el embarazo puede, no sé, hacer que se modifiquen algunas sensaciones desde el punto de vista emocional? ¿Y qué tanto es beneficioso para una mujer reiniciar nuevamente esa actividad física? Fíjate que ahorita que estás tocando ese punto, precisamente lo importante aquí checar es, como la parte inconsciente se encarga de toda esta parte de mantener los órganos vivos, de la cicatrización y todo eso, la persona no es consciente de que eso está pasando en su cuerpo. Entonces, eso nos lleva a no darnos cuenta en el momento qué realmente está sucediendo en el cuerpo y cuánto tiempo necesitamos, ¿no? La parte de la mente, como tú lo acabas de decir, cuando empieza a haber una situación que es generada, por ejemplo, la operación, porque la persona lo está sintiendo, ¿sí? Y porque tiene cierta información de que eso está sucediendo. Pero en la parte de la curación no es consciente cuál es el proceso, no somos conscientes, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que la mente va a querer recuperar, porque es una programación que ya está establecida, va a querer recuperar las actividades, pero ahí es donde precisamente también es importante el trabajo psicológico, porque muchas personas entran en mucha ansiedad y sobre todo si son personas que tienen una actividad muy alta. Entonces, el que ellos trabajen en esta parte psicológica, sobre todo la parte de la atención hacia ellos, se van a dar cuenta que realmente le tienen que dar importancia a esta recuperación como es. Pero esta es la lucha donde la mente entra en conflicto con la parte del cuerpo. La mente dice algo y el cuerpo dice, espérate, o sea, todavía yo no puedo, pero la mente dice, sí, sí podemos. Sí, la mente es increíble. Hay una serie, me parece que es en Amazon, de Van Damme. ¿Se acuerdan? El Sí. karateca de los 90, muy famosos, 80, 90, donde se supone que él en realidad era un espía y grababa sus películas como para ir a hacer misiones. Entonces él en su mente se va como 10 años, creo, deja de ser espía, entre comillas, y quiere regresar a una misión. Y él en su mente se siente súper ágil, a pesar de no haber entrenado durante 10 años, él cree que tiene las mismas habilidades. Entonces pasa una escena de acción y él en su mente se imagina cómo se va a agachar para esquivar el golpe, cómo se va a abrir de piernas para poder reaccionar a algo en su mente. Y en vivo le pegan un catorrazo, porque obviamente En la Ya realidad. no puede, la pues no realidad puede. es totalmente diferente a la parte Claro. cerebral, ¿no? Sí. A la parte de la cabezota, ¿no? Claro, mira, lo que pasa, esta semana precisamente hubo una situación contraria a eso, donde una persona de aproximadamente 70 años, que estuvo trabajando en el extranjero, en un restaurante en cocina, tiene un accidente y se cae y tiene un problema con su hombro. Entonces ella regresa por situaciones familiares, regresa aquí a la región y ella lo que hace es precisamente paralizarse totalmente. Y entonces ya tenía rato que ella no salía de esta situación todavía de la movilidad de su hombro. Y yo le decía, ¿qué tiempo tiene que se hizo eso? No, pues ya determinado tiempo. Le digo, ¿y no ha incrementado poco a poco su actividad? No, pues es que tengo miedo de que todavía no esté bien. Entonces le digo, ¿por qué no platica usted con su médico? Y yo le recomendaría que empezara usted a caminar y empezara usted poco a poco, ¿no? Y ya regresa y me dice, oiga, es increíble, me estoy dando cuenta que me estaba yo inutilizando yo misma. Entonces, es la parte contraria a la que esta persona dice, ¿no? Claro. Entonces, ahí la mente, realmente conforme a lo que vamos viviendo y lo que sabemos, nos va empujando a que muchas veces a una realidad que pues todavía no estamos preparados para eso, ¿no? Y están los dos extremos, digo, aquí se nos pregunta Amira a los cuánto tiempo, porque me imagino que ya quiere retomar Sí. su vida.
Y Bueno, también me ha tocado, La mente, o sea, la mente quiere recuperar su poder. claro, y también me ha tocado personas que después de un mes que cuando cito es al final al finalizar el puerperio y todavía llegan caminando como si las hubiese operado un día antes, ¿no? O sea, Sí, le digo, ¿y por qué sí, caminas así? Le digo, ¿te duele algo? sí, No, doctor, no me duele nada. sí. ¿Y por qué no te enderezas? Es que me da miedo por la Sí, herida. Le digo, sí. pues esa herida ya está cerrada, le digo, ya Y- puedes empezar empezar a retomar tu Claro. vida, ¿no? Y, por ejemplo, ya abriendo un poquito más profundo esta parte de una persona, mujer, que tiene una actividad tan alta o tan fuerte, precisamente la mente se desarrolla en ese sentido. Y por eso lo que quiere la mente es regresar. Y cuando es un caso contrario, la mente pues tiene miedo de tomar decisiones y por eso es que la persona tarda más. O sea, sí tiene mucho que ver la parte de la personalidad para la recuperación en la parte de la salud y en cualquier situación, ¿no? Sin duda. Dice Morfín Nazarala Guadalupe. Muchos saludos. Después de una cesárea, ¿a los cuántos meses se puede realizar el Papá Nicolau? Ok, una vez que nace el bebé, ya sea parto vaginal o un parto vía cesárea, se considera que un puerperio termina justamente a los 42 días, que es el puerperio tardío o cuando ya en teoría todo llega otra vez a su normalidad, que son 42, 6 semanas más o menos. Entonces, la recomendación es que antes o durante el embarazo se pueden realizar sin problema un Papa Nicolau. Y si hay alguna alteración o algo que amerite que una vez naciendo el bebé necesitemos hacer otro Papa Nicolau de control o alguna revisión, lo ideal es que sea a las 6 semanas después de haber nacido es el bebito, sea parto vaginal o sea parto vía cesárea. Entonces son 6 semanas. Dice Blanca del Río. Por favor, respondan. Tengo tos desde hace 4 años. Fui fumadora. Tengo de 4 años y ahorita Sí, ya pero pregúntale de dónde quiere que le respondamos. Tengo tos desde hace 4 años. Fui fumadora, alérgica, asmática. Ya me hice 2 pruebas negativas, supongo que de COVID, pero la tos persiste. ¿Qué hago? Bueno, es importantísimo. Uno, hay que acudir al médico, un internista, por favor, o busque un neumólogo. Obviamente el antecedente de haber fumado durante 4 años, aparte ser alérgica y ser asmática, muy seguramente ocasionó algo que se llama fibrosis en los pulmones. Es decir, esos pulmones hicieron... cuando usted hace ejercicio, agarra una pala, y si nunca en su vida ha hecho ejercicio, agarra una pala, le van a empezar a salir ampollas. Pero si usted hace ese tarpaleo todos los días, se va haciendo un callo, algo muy grueso para que ya no se dañe la mano. Más o menos pasa algo similar en el pulmón. Ese tejido se empieza a fibrosar, se empieza a endurecer precisamente por todas las agresiones que tuvo, ya sea por las enfermedades, por la parte ambiental, por el tabaco, y muy seguramente eso es lo que está generando que usted tenga esa tos persistente. Hay que estudiarlo, obviamente, vuelvo a repetir, eso lo debe hacer un internista o un neumólogo. Necesita tratamientos por mínimo 3 mesecitos de prueba, ¿sí? Muy seguramente le van a dar algunos medicamentos que sean aerosoles, algo para desinflamar. Entonces es muy importante que visite al médico, ¿sale? Esa tos no se va a quedar, es algo crónico, se llama, no es algo agudo, no es algo que haya aparecido hoy, ya lleva 4 años y no se va a quitar con nada, no se va a quitar con antibióticos, no se va a quedar con inyecciones, así que no siga pues perdiendo el tiempo de atención. Es importante que empecemos a movernos, ¿no? Vamos a ver alguna otra pregunta de las anteriores. Dice, ¿a qué edad de la mujer se recomienda realizarse la mastografía? ¿Es posible realizarse si estamos en periodo de lactancia? Ok. Bueno, la mastografía se clasifica según para qué lo necesitamos. Y me imagino que está preguntando una mastografía de tamizaje. Una mastografía de tamizaje es aquella persona que tal vez no tiene ninguna sintomatología aparente, pero por edad se necesita hacer ciertos estudios para empezar a hacer un diagnóstico precoz. Y la mastografía
de tamizaje se tiene que hacer a los 40 años. Aunque no tenga ninguna sintomatología, se debe de realizar ese estudio una vez cumpliendo los 40 años. Y para las personas que tienen el antecedente de mamá, hermana o algún familiar con cáncer de mama, se debe de adelantar ese estudio hasta 10 años del diagnóstico. Por ejemplo, si a la mamá le diagnosticaron un cáncer de mama a los 43 años, ella debe de empezar a revisarse desde los 33 años. Entonces, esa es el cambio pero si no hay ningún antecedente, el estudio se debe de realizar a partir de los 40 años. Dice Linet Morales Torres, cuando un bebé está por nacer, ¿cuáles son las causas más comunes por las que tragan líquido antes de nacer? Bueno, aquí es importante hacer una aclaración. El bebé está tragando líquido. Así es. Todo el embarazo prácticamente. El bebé deglute y se come líquido. Se come su líquido amniótico, lo deglute prácticamente todo el embarazo. Entonces no va por allá. Yo creo que la pregunta es líquido en los pulmones. Una creencia popular es que el pulmón, cuando estamos dentro de la pancita de mamá, está desinflado. Esa es una creencia. Y que cuando el médico le da la nalgada, porque mucha gente cree que todavía le seguimos dando nalgadas. Le pega la nalgada, el bebé empieza a llorar, ¡pum! Los pulmones se expanden y se abren. No. Los pulmones están abiertos todo el tiempo. Tienen agua dentro de los pulmones. Con las primeras respiraciones, esa agua sale de los pulmones. Con el trabajo de parto empieza, Haga de cuenta que las contracciones son como un exprimidor. Empiezan a hacer que salgan esos fluidos del pulmón y con las primeras respiraciones sale por completo o casi por completo el líquido de pulmón, ¿sí? Hay unos sistemas como de drenaje que van absorbiendo lo poco o mucho que queda ahí de líquido. En algunas circunstancias, sobre todo en bebés nacidos por cesárea, hay una patología, ¿sí?, que se genera porque al no haber estrés, es decir, el bebé no pasó por ese exprimidor, a veces se queda ese líquido amniótico adentro del cuerpo. Se le llama taquipnea transitoria del recién nacido y generalmente el cuerpo, esos mecanismos de drenaje, lo absorben en un lapso de 72 horas normalmente. Así que estas son las causas. Generalmente la falta de estrés, niños nacidos por cesárea generalmente. Bueno, son las 11 de la mañana con 20 minutos. Vamos a un corte comercial. Estás en tu programa Pregúntele a su médico a través de Reunida la Expresión, el 95.3 de FM. Un corte y regresamos. 11 con 20. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcón. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
Luz Casal. Luz Casal. En la radio escuchamos a Luz Casal y pues bueno, además de ser una pionera en la música española, Luz Casal también fue una de las primeras artistas españolas en hablar abiertamente sobre el cáncer de mama, cuando se lo diagnosticaron en el 2007. Estaba de gira y tuvo que suspender su agenda y explicar el motivo de la cancelación de los conciertos. Sin embargo, y a pesar de que tuvo en aparentes, en diversos escenarios, no se vino abajo y se refugió precisamente en la música. En cuanto se recuperó de ese diagnóstico, retomó las actuaciones hasta que de nuevo el tumor le regresó y esta vez de otra mama. Hizo que en el 2010 volviese a vivir la historia. La cantante no quiere que su nombre vaya ligado a la enfermedad, pero afirma que se siente responsable, o es más bien que se siente con la responsabilidad con la gente a la que inspira para seguir adelante y hacer frente a lo que venga, por lo que no duda en hacer un hueco en su agenda para participar en eventos de apoyo a la ciencia y a la investigación que considera fundamentalmente a este padecimiento. En una de sus entrevistas dijo: "Yo no vivo con miedo, no quiero ese tipo de miedos, no me dejaría vivir y no me dejaría vivir a los que me rodean. No estoy temiendo cada revisión, voy de la forma más tranquila posible y desde luego huyo de todo lo que me pueda provocar ansiedad de algo que no sé, que para eso están las pruebas y las revisiones". Respecto al, aprovechando que estamos hablando sobre cáncer de mama, ¿a qué edad? ¿Cuál es la diferencia entre realizarse una mastografía y un ultrasonido mamario y cuándo está indicado cada uno de ellos? ¿Varía la edad entre el ultrasonido y la mastografía? Sí, es decir, sin embargo, en el corte pasado comentamos que la mastografía lo ideal es empezarlo a realizar a partir de los 40 años. En el ultrasonido, por la forma en que es un ultrasonido o cómo funciona un ultrasonido, ese se puede hacer en cualquier edad y no le va a generar ningún problema. De hecho, cuando son personas jóvenes es el estudio de elección, cuando detectamos alguna lesión o alguna tumoración a nivel de la mama. Y sí, las diferencias es precisamente eso. La mastografía son unos rayos X, es una radiación que se le genera a la mama para que eso se pueda impregnar en una placa y podamos ver ahí lesiones muy pequeñas y poder hacerles tal vez algún otro estudio, una biopsia, si es que sospechamos en alguna lesión ahí de la mama. Y el ultrasonido mamario pues funciona precisamente como lo dice su nombre, a través de sonidos. El aparato genera imagen de la mama y también nos sirve para identificar lesiones. Sin embargo, una complementa a la otra. Entonces, los ultrasonidos se pueden hacer en cualquier momento de la edad y nos sirven para ver lesiones sólidas, para ver lesiones quísticas o líquidas, y eso ya darnos una idea de posibles diagnósticos. La diferencia de una mastografía, que son como unos rayos X de la mama y nos sirven para ver lesiones específicas o lesiones sospechosas más pequeñas que por ultrasonido serían imposible ver. Karen Briseida Barreras, ¿qué tan cierto es que lactar reduce el riesgo de cáncer de mama? Mi mamá tuvo cáncer y a mí me dio lactancia hasta los 6 años de edad. Sí, no quiere decir que por lactar se reduzca por completo o que no vaya a tener una persona cáncer de mama, pero sí es verdad que el lactar reduce las posibilidades y el riesgo de cáncer de mama. Esto obviamente se hace a través de estudios en donde comparan personas que dieron pecho y a las que no, y las personas que no dieron pecho son personas que pues tienen más posibilidades de desarrollar un cáncer de mama. Sin embargo, las que dan lactancia materna no quiere decir que no les va a dar cáncer de mama. Sí les puede dar, y más en esta región sur del país, es la región con más cáncer de mama en el país. Entonces, sí es verdad que reduce las posibilidades, pero no quita que una persona pueda tener un cáncer de mama. ¿Es posible tener un parto natural después de una cesárea? ¿De qué depende? Sí, eso sí es posible. Bueno, hay que saber o hay que preguntar primero por qué fue la primera cesárea, la indicación.
Hay indicaciones absolutas en las cuales por alguna situación materna, ya sea por alguna cirugía en cadera, en columna, algún padecimiento cardíaco, desde que se enteran que están embarazadas, se les puede ya comentar a la persona que pues al término de su embarazo tendría que ser forzosamente una cesárea. Pero si fue por alguna situación en la cual el niño venía sentado o porque el líquido se disminuyó o porque no progresó un trabajo de parto, vaya, situaciones en las cuales no precisamente se puedan repetir en ese segundo embarazo, por supuesto que se puede intentar un parto después de una cesárea. Aquí lo importante sería el tiempo de la primera cesárea, porque lo ideal es que se le dé una prueba de trabajo de parto o que intenten un parto para aquellas que ya hayan tenido por lo menos 2 años de su primera cesárea. Pero sí pueden tener un parto después de una cesárea. Ok. Pues una última pregunta que vamos a dejar para ti en el aire, porque vamos a hacer un corte comercial. ¿Por qué no recomiendan tener un embarazo después de los 40 años? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, esta pregunta la vamos a contestar regresando del corte comercial. Recuerden que están en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Ilumina la Expresión, el 95.3 de FM. Vamos a un corte comercial. Son las 11 de la mañana con 29 minutos. Un corte comercial y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información. Nos están tratando bastante benévolos. Creo que Marcos y yo nos vamos a retirar. Se va a quedar solo Ulises. Porque no nos preguntan nada ni al psicólogo ni al pediatra. Sí, un tema, estamos en el mes El cáncer de mama. Prevención del cáncer de mama, ¿no? Sigue siendo lamentable que la mujer no se explore. En general, que no nos exploremos, ¿no? Me acuerdo mucho hace prácticamente como unos 5 años más o menos, llega una mamá a consulta y me dice, doctor, una pregunta, fíjese que siento una bolita en mi pecho. Me dice, ¿usted cree que deba hacer algo? ¿Desde cuándo la tiene? Dice, no, pues fíjese que tengo 1 año con la bolita. Digo, es muy chiquita. Era chiquita, me dice, ahorita ya no está tan chiquita. Dice, si no le molesta, le agradecería mucho si me puede echar un ojito. Le digo, yo soy pediatra, le digo, no soy pues, ginecólogo, pero bueno, fui médico general, pues no hay ningún problema. Digo, sí, adelante. Esa bolita no era una bolita, bueno, era una bolita de béisbol, era una pelota de béisbol, una mama grandísima, ¿no? Un tumor gigante, enorme. Obviamente en ese momento teníamos la amistad con el personal del Seguro Social de Minatitlán y la señora derechohabiente, hablé por teléfono, la mandaron a oncología y estuvo en tratamiento. Parece que falleció hace como un año y medio, ¿no? Es una historia que sigue siendo extremadamente repetitiva. Mujeres que no se exploran o que ya se exploraron, pero tienen pena de que alguien las toque, que alguien las vea, de decir, ¿no? De hablar. Pues es importantísimo recalcar, estamos precisamente en el mes de la concientización, ¿sí? De recordarles que es importantísimo que se toquen. El doctor Ulises es el experto en ese tema y nos sería bastante adecuado que nos dijera cuál es la forma adecuada para poder explorarse o que una mujer se explore. Están regresando del corte comercial, que nos responda la pregunta. Me gustaría mucho que les expusiera o les dijera cómo debe de revisarse una mujer. Y pues aquí estamos esperando sus preguntas. Adelante. Y bueno, y también es importante, ¿no? Checar esta parte del miedo de entrar en esta parte de conocernos, ¿no? Esta parte, ¿cómo lo podríamos nosotros compartir desde pequeños a nuestros hijos, ¿no? Esta parte de abrir este miedo, de enfrentar este miedo a conocernos, porque es increíble que a pesar de que nosotros traemos toda esta parte interna y nos acompaña toda la vida, pues no la conocemos. Una persona externa tiene que prepararse precisamente para eso, ¿no? Hermoso cariño,
hermoso cariño que Dios me ha mandado. Escuchemos a Vicente Fernández. ¿Y por qué lo escuchamos? Pues porque a don Vicente fue diagnosticado con la enfermedad de síndrome de Guillain-Barré. Y esta enfermedad provoca una inflamación en los nervios periféricos y limita los movimientos. Desgraciadamente no tiene cura, pero sí se puede tratar y se puede mejorar la sintomatología con especialistas. Se trata de una enfermedad que causa una inflamación de los nervios periféricos encargados de transmitir información sensorial como el dolor, la textura y la temperatura, claves para poder llevar al cerebro y pues bueno, para poder interactuar en su vida día a día. Habitualmente se hace presente con debilidad en las piernas y esta enfermedad es progresiva y continúa hacia el resto del cuerpo, siempre siguiendo un patrón ascendente, y esta enfermedad puede atacar a personas de cualquier edad por igual. Nos pregunta Blanca del Río, precisamente la señora que tiene 4 años con la tos, comenta que ha preguntado cada sábado sin tener respuesta. Una enorme disculpa, no habíamos, a veces son muchas las preguntas y el tiempo pues es limitado, ¿no? Pero bueno, es importantísimo que usted vaya con el médico, se atienda. Menciona aquí que pues tiene ansiedad y depresión secundado pues de ese problema, y me parece que es lógico. Y Marco, creo que sería importante también la parte emocional, pero tenemos que enfrentar primero lo que tenemos con el médico adecuado, ¿no? Sí, yo creo que aquí cuando ya existe una lesión, es lo primero que se tiene que atender, ¿no? En este caso, si la parte física, la parte biológica es la que necesita la atención ya urgente, es necesario que primero se atienda ahí. Y ya posteriormente lo que sí se puede ver es que de dónde vino esta situación, ¿no? Yo estoy de acuerdo que en gran parte de las enfermedades siempre tienen un inicio emocional. Entonces, es importante también conocernos en ese sentido. Por eso les compartía hace rato, ¿no? Vivimos con todas estas emociones, vivimos con todo este cuerpo, con toda esta mente, ¿no? Y realmente a veces nunca ni el 5% nos acabamos de conocer. Entonces, a veces es ese miedo. Hay un dicho, ¿no? Lo conozco como la palma de mi mano. ¿Conoces la palma de tu mano? Exacto. ¿Sabes las líneas de la palma de tu mano? La realidad es que... No, pero es que hay un tema, ¿no? Ese es un tema importante porque no nos enseñan a eso. O sea, sí tenemos la capacidad de hacerlo, pero no nos enseñan. Entonces no se desarrolla ese recurso. Ustedes como médicos se preparan para eso y ahí lo desarrollan. Pero todos podemos tener la capacidad de conocernos, no hacernos especialistas en el ramo, porque se necesita mucha preparación, pero sí por lo menos lo necesario para poder identificar si lo que yo tengo es emocional, si lo que yo tengo es biológico, si lo que yo tengo puede ser hasta espiritual, ¿no? O mental, poder identificar esas partes, ¿no? Claro, que a veces es lo que nos lleva a confundirlo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, yo creo que en las situaciones básicas sí tenemos que poner atención y aprender y cómo compartirlo, sobre todo con nosotros primero y después con los hijos, ¿no? Que es los que vienen atrás de nosotros. Respecto a lo del embarazo después de los 40 años. Sí, la recomendación es que no, porque pues obviamente un cuerpo de 40 años ya empieza a tener ciertos cambios. De entrada, una persona por arriba de 35 años solamente por edad ya incrementa las probabilidades de presentar ese diabetes gestacional, hipertensión durante el embarazo. Obviamente su cuerpo ya no puede manejar los mismos, el mismo metabolismo. Hay que recordar que el embarazo es otra personita que pues ahí está formando, y obviamente si hay antecedentes de importancia, pues aquí se van a disparar. Eso hablando por parte de la madre. Y por parte del bebé, pues hay que recordar que cuando se forma un embarazo hay una unión de informaciones, en este caso de la información genética de la madre con la información genética del padre, y esa se tiene que unir de una forma perfecta, como si fuera un rompecabezas, de manera perfecta para que se pueda dar pues un bebé completamente sano. Después de los 35 años, esta unión se ha visto que puede ser
defectuosa o puede haber ciertos daños en ciertos pares genéticos y obviamente incrementa las posibilidades de enfermedades genéticas como el síndrome de Down, que es como el que más conoce a las personas, pero no es el único. O sea, hay muchos síndromes que se pueden generar a partir solamente de la pura edad materna. Entonces, por eso la recomendación es no embarazos por arriba de los 35 años. Y eso lo estamos viendo, pues obviamente ha cambiado mucho la población por el trabajo, por las profesiones. Hoy en día, ¿no? hoy en día tenemos a muchas mamás que están por arriba de los 65 años y pues se exponen a eso y lo vemos presente, o sea, sí, realmente es real y lo vemos pues en nuestras embarazaditas en donde pueden presentar cualquiera de estas complicaciones. Es importante aclararles que la diferencia entre hombre y mujer es que la mujer tiene un número limitado de óvulos, ¿sí? Y esos óvulos tienen la edad de la mujer. Es decir, si la mujer tiene 40, esos óvulos tienen 40 años. A diferencia del hombre que está en producción constante. Esa era mi espermatozoide. pregunta que les iba a comentar, El ¿no? hombre está Ajá. en constante producción de espermatozoide. Obviamente, conforme va pasando la edad, va disminuyendo. Y de hecho, sin que pase la edad, la evolución del hombre ha hecho que las cuentas espermáticas, es decir, las cuentas espermáticas, los espermatozoides que tenían nuestros abuelos, son muchísimos más de los que tenemos nosotros. Los que tenían nuestros papás son muchísimo más de los que tenemos nosotros, y nuestros hijos van a tener muchos menos que nosotros. Las cuentas espermáticas, por evolución, por contaminación, no lo sabemos por qué, han disminuido de manera drástica, pero nosotros sí estamos produciendo espermatozoides constantemente. Entonces, pero la mujer no. Sus óvulos tienen 40 años, 45, ¿sí? Entonces un óvulo de esa edad. Una pregunta, entonces, en esta parte cuando hay un... Bueno, vamos a hacer un corte comercial en la radio Perdón. porque nos van a correr. Sí. Estás en tu programa Pregunta Médico a través de Ramírez de la Expresión, el 95.3 de FM. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Es que estamos platicando como si no estuviéramos en la radio, pues estamos en la radio. Ya falta el asador acá. Ya. Está por la primera, Entonces, es importante señalar esa parte, Sí, ¿no? fíjate que sí, porque veo que pues se dirigen más obviamente a la mujer y al bebé, pero también el hombre, ¿hasta qué edad es sano que intente ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que es Bueno, complicadísimo, desde esta pues, parte, ¿no? desde esta parte biológica es lo que yo me refiero. Pues a lo biología que- creo que no hay ningún problema realmente. puedes intentar, ¿no? Sí, Lo se lo puedes puede intentar. que lo puedes obviamente intentar. también es un espermatozoide producido por un cuerpo ya viejo, pues, ¿no? Entonces también puede tener ciertos daños genéticos, eso es definitivo. Pero realmente Y de que... hecho Ajá. les comentamos que vamos a tener en un mes, me parece, en 4 sábados más, a una genetista, y precisamente vamos a estar hablando de todo Exacto, esto, de la será muy genética interesante esa parte, y de ¿no? todas las porqué de las malformaciones, el porqué de los embarazos, qué pasa con el cuerpo y los hijos cuando la pregunta que dijeron ustedes después de los 40 años, ¿por qué no? Bueno, eso va a estar muy interesante. En 4 sábados vamos a tener ese programa, ¿vale? Vamos a ir a un pequeño cortito musical de unos 20 segundos y regresamos. Escuchamos a Luis Miguel, al Sol de México, y lo escuchamos porque él padece de algo que se llama tinnitus. Es una enfermedad que se padece alrededor del 10 al 17% de la población mundial, es muy común. Y entre ellos el cantante Luis Miguel, quien hace algunos años sufrió un accidente en un concierto y desde entonces padece esa enfermedad. Ese padecimiento consiste en la percepción de un sonido sin que exista una fuente sonora que la origine. Quienes lo padecen suelen describirlo como un zumbido o como un silbido que puede afectar a uno o a los dos oídos. Es persistente, un chillido ahí en el El oído, como un mosquito ahí pegado al oído. Obviamente en los cantantes es prácticamente su tumba, porque los tonos es muy difícil concentrarse con ese ruido. Estamos con la parte, mencionabas, Marco, de la edad, la importancia también del varón. Pues obviamente es importante, pero
aquí viene la parte mental, o sea, ¿qué hace un hombre de 70 años queriendo tener un hijo, no? Claro, Un pero hombre de 68 Obviamente, años, obviamente es a la par, o sea, son los dos. Es cierto, el hombre produce espermatozoides constantemente, pero igual la calidad disminuye, no la misma calidad de espermatozoide que cuando tenía 20 años, que ahora que tiene 45. Obviamente el riesgo que contiene que ese espermatozoide traiga algún defecto genético es mayor que hace 25 años el que lo intentó. Es a la par, o sea, es parejo. Solo que la mujer es más relevante precisamente por lo que comentó Castañón, que es que nacen con una cantidad y esta calidad de óvulos va mermando conforme va pasando los años. De hecho, hay una prueba que se llama reserva ovárica o la hormona antimuleriana que nos dice mucho de qué tan buena calidad es este óvulo para que nos diga si puede o no padecer ciertas circunstancias, pero definitivamente con la edad esto se van dañando y la posibilidad de que el bebé tenga algún problema genético o alguna enfermedad relacionada con la edad es mayor. Eso tomando en cuenta al bebé, tomando en cuenta a la madre, que es la que se embaraza, porque al final de cuentas siempre que llegan al consultorio, yo siempre digo que están embarazados los dos, pero de forma orgánica, pues es la madre y es la que, y es la que expone su vida. Su cuerpo no responde igual y obviamente esos cambios que se generan hemodinámicos, ese incremento de sangre, ese incremento de líquido, esa persona que está ahí adentro, le genera cambios a la madre que en algunas le desencadenan problemas metabólicos o problemas con la presión o inclusive problemas con el desarrollo del embarazo. Entonces, por eso la recomendación médica es que por arriba de los 35 años es evitar un embarazo, pero desgraciadamente eso se ha modificado por el estilo de vida que llevamos hoy en día, por las profesiones, por los trabajos, cada vez se están casando más tarde o el deseo de tener ese bebé es cada vez más tarde y pues obviamente vemos incrementado todo esto que queremos prevenir. No, es súper complicado. Tenemos pacientes, yo por ejemplo tengo pacientes, mujeres que están lactando a su bebé recién nacido y están entrando a la menopausia, ¿no? O ya están menopáusicas, ¿no? Es muy común. Todo tiene un tiempo, ¿no? La paciencia que tú le puedes tener a un bebé en ese estado hormonal intenso, que casi todo puede molestarte y no es porque tú seas mala, es porque tus hormonas están jugando una mala pasada, ¿no? Y tener un bebé llorando, pidiendo, es complicado, pues esta vida profesional obviamente ha hecho que muchas de las mujeres sobresalgan laboralmente, profesionalmente y retrasen sus embarazos o inclusive hay mujeres que no les dio nunca el espíritu y se lo da casi al final de su vida reproductiva y deciden tener un bebé, ¿no? Entonces esto sí ha modificado mucho esa parte, ¿no? Cada vez es más frecuente ver mamás mayores, ¿no? Y pues Bueno, obviamente... extremos, porque tenemos embarazos súper jóvenes y extremos. Claro. Prácticamente la parte intermedia es la que no... Y no obviamente, embaraza y pues obviamente eso es una recomendación médica. Al final de cuentas, la maternidad lo decide, pues, cada quien. O sea, la embarazada es la que va a decidir cuándo va a intentar un embarazo. Nosotros podemos sugerir, recomendar, pero al final de cuentas, quien tiene la decisión de cuándo, cómo y dónde, es ella. ¿Y qué tan sano es o qué tan sano o qué no tan sano es de que la mujer sepa que después de los 40 los riesgos son más altos? ¿Qué tanto esta parte, en la parte psicológica, puede impactar y que esta información, lejos de poner la alerta, de tomar una mejor decisión, empiece a compartirse ahí desde, pues, de todo este miedo, ¿no? La naturaleza es sabia. Una persona, una pareja, una mujer, un hombre, jóvenes, sanos, tienen una probabilidad de embarazarse de un 15 a un 18% por cada ciclo es el que lo intenten. Después de los 35 años, ese porcentaje se reduce al 3% y después de los 40, ese porcentaje se reduce al 1%. Entonces, ¿qué nos está diciendo? O sea, hay que evitar lo más que se pueda un embarazo a esa edad.
Pero como tú dices, a veces lo psicológico es mucho más fuerte y volvemos a lo mismo. Cuando tienen el deseo, yo tengo un maestro que decía, hay embarazadas que dan la vida por su Sí, hijo. literal, ¿no? O sea, es una situación de riesgo, ¿no? Nos preguntan que si una embarazada puede ir a terapia psicológica. Claro. No puede, debería, ¿no? Yo creo que se viene sería algo parte, muy ya grande. sería parte de la receta que el ginecólogo le tenga que expedir también al paciente, ¿no? Porque hay muchos cambios a nivel emocional también, porque está habiendo a nivel fisiológico muchos cambios y pues normalmente la parte emocional como que se deja a un lado, ¿no? Porque ya es muy normal escuchar de que son síntomas que se van sintiendo en el embarazo. Pero realmente la persona que lo está sintiendo, pues sí no es nada grato, ¿no? Y siempre es sano que aprovechemos las oportunidades que se presentan para conocernos cada vez mejor. Vamos a hacer un corte comercial en radio, son las 11 de la mañana con 49 minutos. Estás en tu programa Pregúntale a tu médico a través de Radio Bien a la Expresión, el 95.3 de FM. Vamos a un corte comercial y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Seguimos en vivo, favor de compartir esta información para que llegue a muchísima más población. Y adelante con sus preguntas. Ya tenemos chance de contestar algunas más. Recuerde que está el psicoterapeuta, está el ginecólogo y está su servidor, el pediatra. Importantísimo que una mujer se prepare para lo que viene de todos los puntos de vista, ¿no? La parte emocional, los temores, sobre todo en esta parte, si hablábamos ahorita de mujeres ya en edades pues, mayores, mucho más, ¿no? Estos temores de mi bebé va a salir bien y a lo mejor dices tú, más allá de advertir a la mamá, la llena de ideas de que pues, su hijo van a hacer mal, ¿no? Entonces es importantísimo trabajar estas partes, ¿no? Sí, sí, porque si a final de cuentas si se presentan, pues hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar en lo mejor que se pueda cada quien en su ramo para que esta persona pues salga pues lo mejor posible de su situación. Fíjate que esta parte de que cada vez que se presenta un cambio o una situación fuerte en nuestras vidas, que son las partes de las crisis, para mí son oportunidades de aprendizaje, de superar, pero normalmente son las que evitamos y no nos damos el permiso de enfrentar precisamente para conocernos un poco más profundamente, ¿no? Necesitamos una guía, pues sí, porque entramos en una situación de locura, de ansiedad, de miedo, de depresión, y sí necesitamos a alguien que esté afuera, ahí guiándonos hacia dónde nos tenemos que dirigir, ¿no? Entonces sí es importante aprovechar estas oportunidades, yo lo veo así como oportunidades para conocernos mejor. Tú tienes una maestría en psicoterapia corporal. Respecto al embarazo, ¿habría algo que se pudiese hacer desde el punto de vista de la terapia psicocorporal Estamos de regreso en su programa a través de Reina Reflexión, el 95.3 de FM. En el corte hablábamos sobre la necesidad que tiene una mujer de que alguien la escuche y un psicoterapeuta sería una excelente opción. Cristian Marcos tiene una maestría en psicoterapia corporal. Entonces le preguntaba yo si hay algo que se pueda hacer con un embarazo en esta parte de la psicoterapia corporal. Sí, desde la formación psicocorporal, nos ayuda precisamente a liberar tensiones que las mismas emociones se van situando y al liberarlas hace que la persona desahogue y sobre de eso toda la parte corporal pues empieza a tener una función más sana. Entonces sí hay la parte de la caminada, por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, para salir de depresiones, para controlar ansiedades. La caminata es algo muy importante, ¿no? Y ya después hay ejercicios, hay métodos que se ocupan ya cuando las situaciones son crisis mayores, ¿no? Que a veces el paciente a veces se siente como un poco como invadido en esta parte, pero son necesarios porque, por ejemplo, cuando hay una crisis de ansiedad que la persona tiene la necesidad de liberar y no lo hace por miedo a que le vaya a suceder algo, no se da cuenta que el cuerpo en ese momento lo que quiere es liberarse y que la mente no le está permitiendo hacerlo. Entonces hay que hacer ciertos movimientos, hay que tocar ciertas partes del cuerpo para presionar, tocar un dolor
Y ese dolor hace que la persona expulse toda esta tensión, que a final de cuentas es la que viene a dañar la parte muscular, corporal y en todos los sentidos. Nos preguntan que qué estudios de control ginecológico debe llevar la mujer soltera y sin hijos mayor de 50 años para prevenir enfermedades propias de la mujer. Bueno, pues a esa edad estamos ya cerca de la menopausia. Hay que recordar que la menopausia es el cese de la menstruación por un año más, y eso se debe a porque la cantidad de óvulos que iniciamos, ese que comentamos hace rato, se terminan y hay un descenso hormonal, estrógenos y progesteronas se disminuyen y empieza a haber ciertos cambios en la mujer, desde la densidad ósea, cambios en la piel, cambios en el humor, sudoración, insomnio, y todo esto es porque los estrógenos tienen función en toda esa parte del cuerpo, y esto va a desprender los ciertos cuidados que deben de tener o las recomendaciones que deben de tener. Esa entrada se deben de hacer una densitometría ósea para valorar precisamente la calidad o la cantidad de hueso que tienen, para poder iniciar ya de forma profiláctica o como tratamiento alguna osteopenia, que es disminución de la densidad ósea, o una osteoporosis, que esto es cuando esa disminución ya es patológica. Deben de acudir por lo menos una vez al año con su ginecólogo para que se hagan el Papá Nicolau. Hay que recordar que aunque los estudios previos hayan salido normal, esa revisión continúa. Hay que hacer ultrasonidos y estar viendo el tamaño del útero. La parte interna del útero se llama endometrio, y personas que no han tenido hijos y que pues además tuvieron o tienen antecedentes como diabetes, hipertensión, estar vigilando que esa parte interna se mantenga dentro de los parámetros normales, porque hay algo que se llama cáncer de endometrio, y en pacientes con las características que está comentando específicamente la pregunta, es lo que hay que estar vigilando. Hay que ver esos ovarios, igual que se mantengan dentro de parámetros normales. Así que, de entrada tendrían que ir a su chequeo anual para que le puedan hacer esos estudios y poder tomar ciertas medidas preventivas de ciertos cambios que se están generando, que son propios de la edad. Siempre les digo a las pacientes que cuando llegan por sintomatología de bochornos, insomnios, piensan que son las únicas, y esto le pasa a todas las mujeres, algunas en alguna intensidad tal vez diferente, pero todas generan estos cambios, y por supuesto que hay que ir haciendo ciertas evaluaciones, ciertos cuidados y ciertos tratamientos preventivos para estos cambios hormonales que van presentando de una persona de 50 años que está ya cerca o ya está en su menopausia. Una pregunta que quedó al aire también el programa pasado fue las cifras de anticuerpos para COVID. Desafortunadamente no existe un estándar todavía. Dependiendo del laboratorio en el que usted se haga su estudio, tiene un marcaje específico. Hay algunos que marcan 3, unos que marcan 20, unos que marcan 30. Es muy variado. No existe nada estandarizado hasta el día de hoy. Es decir, no sabemos con exactitud. Si usted tiene un estudio donde dice que hasta 3 significa que tiene usted anticuerpos adecuados, es decir, que ya tuvo COVID o está vacunado, si usted tiene 4, 5, 6, 10, 15, no sabemos en la actualidad con exactitud si tener 15 de anticuerpos es más efectivo que tener 4 o 5. No existe, no sabemos todavía con exactitud. Lo que sí sabemos es que si usted tiene ese mínimo estandarizado, ese mínimo que se considera normal, usted está protegido contra el COVID, ¿sí? Obviamente eso no significa que nos tengamos que descuidar, porque recuerden que a pesar de estar vacunados, podemos seguir enfermándonos y contagiando el COVID, ¿sí? Hay una pregunta de Morfín Nazarala Guadalupe. Mes del cáncer de mama. ¿Qué tan cierto es que los transpirantes, desodorantes o desodorantes de piedra son los menos agresivos? ¿O cuál recomiendan? Me imagino a la asociación que ha existido o que existe entre
productos para el aseo personal, sobre todo los que van para el olor en axila y su relación con cáncer de mama. No sé qué puedas decir al respecto, Ulises. Pues, pues realmente no se ha notado una relación eh, franca o clara con esos productos. Entonces pues todavía sigue siendo muy controversial. Hay personas que dicen que sí puede generar o que sí puede ser un factor importante, y hay otro grupo que dicen que no es representativo. No hay suficiente información como para pensar o quitar, es decir, que estos productos pueden producir un cáncer de mama, ¿no? Sí, lo que se ha visto es que obviamente el inhibir ciertas hormonas pues puede generar algún problema, pues inhibir ciertas sustancias. Por eso es que los antitranspirantes no serían quizás los más adecuados. Si hablamos de menos agresivo, pues sería menos agresivo un desodorante que un antitranspirante que bloquea la producción de sudor. Pues son las 12 del día, vamos a un corte comercial. Estás en tu programa Pregúntele a su médico a través de Herramienta de la Expresión, el 95.3 de FM. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Sí, la realidad es que es tanta la información que podemos encontrar en redes sociales, pero a la hora de buscar información seria, es decir, en revistas indexadas, con soporte científico, porque podemos encontrar un montón de artículos ahí en la red que dicen ser científicos, pero cuando se les aplica un estudio, un análisis, te das cuenta que no es un buen artículo, es un artículo. Yo puedo escribir aquí con el doctor Ulises. Y lo publicamos y lo sacamos, mañana ¿no? Lo sacamos en el periódico, lo sacamos, perdón, en las redes sociales, lo subimos y decimos que escuchar el programa Pregúntele a su médico está confirmado que reduce hasta en 80% la obesidad y la diabetes en la población minatitleca, ¿no? Y ponemos las justificaciones, ¿no? Y entrevistamos a algunas personas, no, pues los escuchamos y desde que los escuchamos, pues ya trato de comer mejor, me cuido. Y ahí está mi comprobación, ¿no? Pues sí es efectivo, ¿no? Y si lo entrevistamos aquí y lo pasamos al aire, ¿no? Desde que escucho yo, pregúntale a tu médico. El antes y el después, ¿no? Me cuido. Obviamente, eso sería pseudociencia. Tendríamos que hacer medición exacta, ¿sí? Medir antes, el después, estudios de laboratorio, estudios de Encuestas imagen, certificadas. encuestas y certificadas, precisamente, ¿no? Entonces, la pseudociencia que abunda da muchísima mala información y de ahí abunda cantidad impresionante y en de todas cosas, las áreas, ¿no? En Sí. todas las áreas se está dando, ¿no? Siempre como que nos gusta ir por el camino más corto. Y sobre esta información que tengo, pues ya esta es la que creo que necesito y se va, ¿no? El tema de, por ejemplo, en la parte de la gente del desarrollo humano, la gente que está en la parte del coaching, la gente que está en la parte de la psicología, la psiquiatría, como que a la gente no le queda muy claro cuál es la función de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, muchas veces ahorita que está el boom de esta parte de los coaching, pues abres un tutorial o abres una conversación que hay ahorita y los escuchas y ellos están compartiendo sus vivencias, ¿no? Después empiezan a hacer ciertas frases, después empiezan a hacer como ciertas técnicas y la verdad yo lo respeto, pero la verdad yo creo que todo tiene un proceso. Claro. Y que todo tiene que ir poco a poco, ¿no? Yo no creo en las frases de que 5 frases y ya cambias tu vida, ¿no? Con todo respeto, Claro, ¿no? el que hablemos bien, el que tengamos buena adicción y a lo mejor tengamos captación del público, no significa que yo tenga esa experiencia o pueda cambiar la vida de alguien, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que ahí es donde pues esto está en una evolución, cumplen una función, yo estoy de acuerdo, porque por eso están. Pero yo creo que también ya hay mucha gente que se está dando cuenta de que siempre debe de haber un proceso. Y creo que ya estamos ya entrando en eso, porque ya empiezan a cuestionar a ciertas personas que se dedican a eso, ya las empiezan a cuestionar. Estamos de regreso en radio. Estamos hablando en el corte acerca de esto, del coaching, de la parte que ustedes deben de ver ahí a través de redes sociales. Mucha gente que hace videos informativos, hace videos para superación personal y te invitan a unirte a grupos sin la preparación. Y hablábamos que el hecho de que uno
tenga buena dicción o que pueda hablar bien o que puedas atrapar a la gente, no significa que ya puedas ser ese tipo de personas porque hay una preparación atrás. La gran mayoría tiene que ser psicólogos, tienen que tener una preparación para esto y eso nos decía, hablaba Marcos precisamente cuando entramos del corte comercial, que afortunadamente la gente ya empieza a darse cuenta y empieza pues a pedir papeles, ¿no? A ver cómo está la cosa. Sí, yo creo que estamos en un punto importante. Desde hace mucho tiempo no me imaginé que yo fuera a vivir esta transición o esta evolución. Pero ahorita la gente está cuestionando mucho ya todo, ¿eh? O sea, ya no se queda con la primera información. Y ya hay ciertos personajes que hay muchos en las redes sociales que ya la gente los está cuestionando. Entonces ya ahorita se está viendo una realidad realmente si se tiene la capacidad o no. Entonces sí es importante que estemos atentos realmente a lo que necesitamos y no nos quedemos nada más con la primera información, que es la que normalmente es la que están en las redes sociales, ¿no? Como tú dices, saber hacia dónde ir realmente. Sí nos pueden orientar, sí puede ser como una orientación donde una persona está compartiendo algo que vivió. Y eso puede ser el inicio para que una persona inicie una terapia, para que una persona pueda identificar ciertas situaciones que tiene. Yo creo que en ese sentido yo creo que sí es válido. Pero lo que yo no veo válido es que con eso quieras resolver algo que tiene una situación más profunda. Esa es la parte, ¿no? Pero no, es importante y es complicado, ¿no? Lo vemos infinidad de veces en la consulta, gente que va migrando, pasa con un médico, con otro, porque está esperando a que alguien le diga lo que ella quiere escuchar o lo que él quiere escuchar, ¿no? Por ahí ahorita en redes sociales se volvió a incrementar, hicimos una publicación hace 2 años, me parece, o 3 años, sobre reacciones febriles, precisamente porque una abuelita se molestó muchísimo conmigo porque su bebé tenía reacciones febriles, su nieto tenía reacciones febriles positivas y tenía yo que darle antibiótico. Obviamente le explicábamos, es importante que ustedes sepan esto, estimado auditorio, las reacciones febriles es un estudio que prácticamente no se usa ya en prácticamente casi todo el mundo. Son muy poquitos los países que lo usan y uno de los países que más lo usan es México. Tiene criterios. Yo siempre le digo a los papás para explicarles, se llaman reacciones febriles, es decir, se asocia a la palabra fiebre. Tiene criterios. El primer criterio que se solicita o debe solicitarse para hacer una reacción febril es tener fiebre, generalmente igual o mayor a 39 grados, por más de 72 horas. Si no cumples ese criterio, de entrada no tendrías por qué hacerte una prueba de reacción febril, porque no tienes fiebre, ¿sí? Entonces yo le digo a los familiares, a los papás que llegan, les digo, es como si yo a su esposo en este momento le hiciera una prueba de embarazo y saliera positivo. ¿Estaría embarazado su esposo? Ay, no, doctor, ¿cómo cree? Pero si la prueba es positiva, ¿por qué no estaría embarazado? Porque no cumple el primer criterio, que es ser mujer en edad reproductiva. Lo mismo pasa con las reacciones febriles, ¿sí? Si el niño no tiene fiebre y sale positivo, pues esta prueba no es tan específica y puede salir positivo por miles de cosas, por antibióticos, por otras infecciones, por infecciones virales, por muchas cosas. Entonces, no hay que tomarlas nada más porque sí. Si un médico se las pide nada más porque sí, porque le duele la cabeza o el cuerpo, eso es incorrecto, ¿no? Entonces, lo comentaba porque la señora pues siguió buscando su camino hasta que encontró muy seguramente a alguien que le dio el antibiótico que su nieto necesitaba, ¿no? A su creencia, ¿no? Y eso también es importante que la población pues sepa, ¿no? Esto de ir migrando con un médico, con otro, a escuchar lo que yo quiero, así no es. se va a solucionar nada. Era precisamente lo que compartíamos hace rato, ¿no? De que cómo las creencias con las que hemos crecido contraponen con lo que hay, pues, ¿no? En la realidad. ¿Cómo ha cambiado esa parte? Por eso yo les preguntaba hace rato, ¿no? En esta parte de las embarazadas y los cuidados, que cómo la gente anterior, pues, tenía, pues, ya un protocolo o ciertas cosas que se tenían que realizar y que hoy en día, pues, no se llevan a cabo, ¿no? Pero que a final de cuentas, ahí están. Y si hay alguna situación no sana, entonces dicen, la abuelita o la mamá dice, es que no te cuidaste, es que no llevaste esto, es que no tomaste atole, no lo sé, ¿no? Ese tipo de cosas. Atole, ¿no? Te dio la frialdad porque no te pusiste el cobertor los 40 días, ¿no? Exacto, entonces es importante cómo venimos de una sociedad donde nuestras creencias en ese sentido, pues, siguen estando ahí presentes, ¿no? Pues
Hemos llegado a la parte final del programa. Marcos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo más que desees agregar? No, muchas gracias. La verdad que siempre es un placer venir y compartir con ustedes. Veo que es más bien como venir y hablar con amigos, ¿no? Me gusta mucho venir aquí compartir con ustedes y compartir con la gente, pues que nos dé el permiso de llegar a ellos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. La próxima semana estará nuevamente con nosotros el licenciado Marcos, la licenciada Rosario. Vamos a hablar de ahora sí de terapia de pareja. Si están ahí, ahora sí practicando kickboxing, como decía Mira. como decía Mira, y ahí con su pareja, pues escuchen el programa. Es importantísimo que lo escuchen el próximo fin de semana. Pues muchísimas gracias, Ulises, para despedir. Adelante. No, que tengan un bonito fin de semana. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estás en tu programa Pregúntale a tu médico a través de Reunión de la Expresión, el 95.3 de FM. Nos vemos el próximo fin de semana. Excelente fin de semana, gracias. Hasta luego. Me voy a ir al compadre que tiene mucho olor.